Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6. Nos tocó exponer el sistema endocrino. El sistema endocrino es... Nada, no se crean. Buenas tardes, bienvenidos a su siguiente clase para que se aburran las siguientes 2 horas. No es cierto, 40 minutos. Vamos a ver un tema muy importante que es el sistema endocrino. El sistema endocrino funciona haciendo una homeostasis. Esta homeostasis va a jugar un rol muy importante para mantener el equilibrio en diferentes funciones de nuestro cuerpo, ¿sale? Estas funciones van a ser como esta pizarra que vemos aquí en pantalla, donde varios componentes, varias glándulas secretoras van a secretar, valga la redundancia, diferentes hormonas. Estas hormonas, como podemos ver en pantalla, aquí tenemos a las glándulas diferentes como la tiroides, el páncreas, las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Tenemos también las glándulas adrenocorticoides y el cerebro. Todas estas juegan un papel importante como si estuviéramos jugando fútbol americano, creando ciertas funciones, ya sea inhibiendo jugadas o activando ciertas jugadas para poder activar desde vía remota, valga la redundancia, como por ejemplo el cerebro manda señales hasta el páncreas para que el páncreas genere una cosa que se llama insulina y la insulina nos ayude a ¿qué? A captar la glucosa. Esto vamos a irlo viendo poco a poco, pero primero necesitamos entender de qué va todo este sistema endocrino. Así que primero vamos a ver las generalidades y sean bienvenidos. Acompáñenme una vez más a aburrirse en las siguientes 41 minutos con 50 segundos. Entonces, haciendo caso de las mismas jugadas que vimos en la diapositiva anterior, que parecía todo un rayonaderío, podemos observar aquí ya un poquito más bonito en este ser hermafrodita al parecer, puesto que tiene ovarios y pene y testículos. Pero bueno, podemos observar cómo hay diferentes mecanismos que nos van a llevar desde el hipotálamo, la glándula pituitaria, la glándula pineal, etcétera, a diferentes mecanismos o a diferentes caminos, ya sea la tiroides, al timo. El timo generalmente desaparece de nosotros en los primeros 7-8 años de vida, pero también funciona como glándulas, diferentes compuestos también, como por ejemplo las glándulas adrenales, el páncreas, que juega un papel específico muy importante en la regulación de la glucosa, el ovario, en particular, pues obviamente los ovarios y los testículos, entre otras que vamos a ver más adelante. La hormona como tal, podemos saber que que es un mediador, ¿sale? Estos mediadores van a ser mediadores de mecanismos de control que van a ser conocidos como hormonas. La palabra hormona se deriva del griego. A ver, déjense lo pongo aquí. La palabra hormona se deriva del griego horman, ¿sale? Que significa movimiento. ¿Sale? Y esta palabra hormona, pues como les digo, es la que hace el mecanismo específico, o sea, va a funcionar como segundo mensajero, supongamos que esta es una hormona, que va a viajar desde un punto de partida, ¿sí? Desde un punto A, por ejemplo, a un punto B. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, se diga que la tiroides necesita producir más hormona y que entonces el cerebro la prenda. Y entonces la hormona empieza a preparar más hormona T3 y T4, así como también TSH, ¿sale? Y estas van a ir al órgano que necesita estas hormonas para poder seguir procesando ciertas sustancias. Otro ejemplo que tenemos muy importante, por ejemplo, es el páncreas, que el páncreas genera una sustancia muy importante que es la insulina. Y la insulina nos va a permitir la captación de ¿qué? De glucosa. Y entonces, si hay una producción adecuada de insulina, nos va a producir una captación adecuada de glucosa, ¿sale? Y así tenemos varias situaciones que vamos a ir viendo más adelante.
Siempre, siempre, siempre la hormona va a ser secretada directamente hacia el torrente sanguíneo, ¿sale? Siempre. Y esto va a influir en la función de la célula diana que va a estar situado en otro lado del organismo. Entonces, por eso, por ejemplo, si tenemos aquí que la glándula del páncreas manda ciertas insulinas, o sea, la hormona por el torrente sanguíneo, que es la insulina, va a llegar directamente ¿a dónde? Pues entonces va a llegar directamente al músculo, ¿sale? Y el músculo a su vez va a tener ciertos receptores que le van a permitir entonces esperar a que llegue nuestra amiga la insulina para que se genere entonces un acoplamiento. Una vez que hay un acoplamiento de el ligando con el receptor, ¿sí? Genera un estímulo en el músculo y el músculo ya va a poder actuar para poder entonces recibir mucha glucosa. Eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas o cuando ya veamos el apartado específico de del páncreas, ¿sale? Las hormonas tienen diferentes clasificaciones, por así decirlo, en donde pues ya sabemos que comprenden esteroides, aminas y péptidos, generalmente. Las aminas, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantallas, son derivados, por ejemplo, de los aminoácidos de la tirosina. Son como las principales características que necesitamos saber. Entonces, como son de aminoácidos de tirosina y triptofano, otro de los componentes, incluyen hormonas secretadas por la médula suprarrenal, que ya vimos en esta parte, que es como este específico de lo que viene siendo la glándula suprarrenal, que está directamente arriba de los riñones. Pero si se fijan, la glándula tiene dos cosas. Una que es la corteza, que es toda la orillita de la glándula, que vemos aquí pintada de amarillo, y la médula, que es ahora sí que lo de adentro, el área que está aquí remarcada más de rojo. ¿Sale? Entonces, esas son las características principales de las estructuras de las aminas. También puede haber en otros apartados, como por ejemplo en la glándula pineal, que tenemos en este pequeñito apartado del cerebro, ¿sale? Que lo vamos a ver con mayor detalle, y en la tiroides, ¿va? Que también es otro de los lugares en donde se puede generar, por ejemplo, en la tiroides, la tiroxina y la triyodotironina. En la médula suprarrenal, la adrenalina y noradrenalina, etcétera, 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 ¿sale? Y así es como vamos a ir que todas las proteínas, que todas las hormonas tienen sus propias y específicas situaciones. Por ejemplo, tenemos que las proteínas y los polipéptidos, tenemos que son proteínas, o bueno, más bien que son polipéptidos grandes, generalmente. De modo que la distinción entre ambas categorías va a ser un poco arbitrario. O sea, la diferencia entre proteínas y polipéptidos. La hormona antidiurética es un polipéptido con 9 aminoácidos. ¿Sale? Eso es un ejemplo nada más para que se lo aprendan. Bueno, para que lo sepan. Y es demasiado pequeña como para que se denomine de manera adecuada una proteína, ¿sale? Porque es un polipéptido, entonces los polipéptidos es un poco más pequeñito, ¿sale? Si una cadena polipeptídica, aquí le vamos a poner polipeptídica, tiene más de alrededor, de 100 Si tienen una cadena polipeptídica más de 100 aminoácidos, entonces, como la hormona del crecimiento, por ejemplo, que tiene la hormona del crecimiento, que tiene aproximadamente 191 aminoácidos. Esta es la manera en la que se abrevia.
puede llamarse entonces una proteína porque es más de 100 aminoácidos. No es una regla, nada más es para que más o menos sepan cómo funciona. Y puede llamarse entonces una proteína porque ya es muy grande, ¿vale? Y la insulina cae entre las dos categorías, por ejemplo, porque está compuesta de dos cadenas polipeptídicas derivadas de una molécula única de mayor tamaño. Entonces puede ser considerado como polipéptido o como una proteína, porque ya está grande, pero en realidad son dos polipéptidos, ¿vale? Entonces esa es como la diferencia. Generalmente, estas proteínas y polipéptidos van a ser, bueno, no es generalmente, esto sí es una regla, que van a ser sintetizados en el retículo endoplásmico rugoso en forma de vesículas. ¿Se acuerdan cómo funcionaban estas vesículas? Espero que sí, porque si no, pues búsquenlo y estudienlo, ¿sale? Y entonces las hormonas siempre van a ir como ustedes graduándose, que ustedes primero iban a la primaria, luego a la secundaria, luego a la prepa y ahorita en la universidad, pues lo mismo ocurre aquí. Primero una hormona es prohormona y luego evoluciona por ciertas componentes que se va formando y luego ya se hace una prohormona hasta llegar finalmente a generarse la hormona como tal, que es la unidad funcional, ¿sale? Esto ya es lo que hace que funcione la señalización. Por ejemplo, tenemos aquí de este tipo de proteínas y polipéptidos, tenemos a la insulina y al glucagón presentes en el páncreas, que ya luego vamos a ver cómo funciona, y las glándulas paratiroides, que también está en la hormona paratiroidea, que está cerquita de la tiroides, ¿sale? Esto también lo vamos a ver más adelante. Como característica importante de estas nuevas, que son las glucoproteínas, consisten en una proteína unida a uno o más grupos de carbohidratos, ¿sí? Los ejemplos de estas hormonas generalmente van precedidas en la hormona estimulante del folículo o hormona folículo estimulante, como quieran encontrarlo, y la hormona luteinizante. Todas estas dos pues están presentes en el ciclo menstrual de la mujer, por ejemplo, ¿sale? Entonces aquí podemos ver entonces el caso de las glucoproteínas, que son proteínas grandes, acuérdense de la regla que les dije, y podemos ver que están unidas a diferentes tipos de carbohidratos, entre ellos la glucosa, la galactosa, manosa, ácido glucurínico, etcétera, 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 ¿sale? Que podemos encontrar a lo largo de estas lecturas. En cuanto a las estructuras esteroideas, podemos ver cómo son estructuras muy similares al colesterol. Si se fijan, aquí les estoy poniendo un ejemplo nada más, que es el cortisol, en comparación del colesterol, y si se fijan, ambas forman diferentes estructuras muy similares, porque de los esteroides siempre van a ser precedidos del colesterol. Por eso es como quien dice padre e hijas, ¿sale? Casi no se almacenan, estas casi no tienen punto de almacenación, por eso se hace una producción de novo. O sea, normalmente se están produciendo una y otra vez. A continuación, ¿sale? Y secretados por la corteza suprarrenal principalmente, entre ellos tenemos al cortisol y a la aldosterona, que luego veremos para qué funcionan, los ovarios, estrógenos y progesterona principalmente, en los testículos la testosterona y la placenta el estrógeno y la progesterona como tal. Muy bien, entonces ahora vamos a ver también en cuanto a las acciones hormonales que genera básicamente la hormona. La acción endocrina, ciertas glándulas o células especializadas entonces liberan el torrente sanguíneo, sustancias químicas que influyen en función de las células localizadas en otras regiones del organismo. ¿Y qué quiere decir esto? Todo lo que ya les he venido diciendo. Supongamos que esta es una célula con el núcleo y el citoplasma, en donde va a generar ciertas funciones. Hagan de cuenta que esa es una célula, vamos a poner de ejemplo el páncreas, una célula pancreática, y entonces la célula pancreática ya les dije que va a soltar entonces una sustancia llamada insulina, ¿cierto? Entre otras, pero bueno, ahorita vamos a ponernos atención en la insulina. La insulina, que ya fue producida y que luego vamos a ver cómo se hace esta insulina, se genera en el citoplasma celular
y a continuación sale, ¿ok? Sale de la célula y viaja por un apartado muy específico, que es el torrente sanguíneo, a donde sea que tenga que llegar. En este caso, como estamos hablando de una hormona que es la insulina, podemos saber que uno de sus objetivos dianas sería entonces el músculo, ¿sale? Y el músculo, a la hora de que llega aquí al apartado muscular, podemos observar cómo el músculo sería, el torrente sanguíneo sería el medio por el cual la hormona de la insulina, que va directamente desde el páncreas, acuérdense, va a generar entonces un camino por todo el torrente sanguíneo hasta encontrar específicamente al músculo. Una vez que ya llegó la insulina al músculo y se acopla con esta, con receptores específicos que luego vamos a ver a continuación, va a permitir entonces la entrada de ¿quién? De la glucosa. Esta glucosa va a poder permitir que se meta estas sustancias de glucosa dentro del músculo y entonces el músculo se encuentre nutrido. Siempre que estuvo presente entonces la interacción de la insulina, ¿va? Entonces, una acción endocrina va a ser aquella que libera al torrente sanguíneo toda la sustancia química o toda la hormona que va a permitir que se efectúe este viaje hasta llegar a la célula diana, que sería en este caso muy específico el músculo. Y luego tenemos la acción parácrina. La acción parácrina funciona en que las células secretan sustancias que pasan al líquido extracelular y afectan a las células vecinas. No quiere decir específicamente que sea, por ejemplo, el torrente sanguíneo, pero si, por ejemplo, aquí tenemos un apartado celular y finalmente es una célula que está precedida de más células, ¿sí? Podemos observar que todas son iguales, pero más o menos así sería el pequeño esquemita. Y entonces aquí se genera una nueva hormona que va a hacer función porque finalmente va a salir al líquido intersticial, ¿sale? Y entonces al salir al líquido intersticial, esta hormona viaja, pero en vez de viajar al torrente sanguíneo, se va a meter a estos diferentes controles, ¿sale? A estas diferentes hormonas que están acompañándolas o que están a un lado de estas mismas, ¿sale? Y entonces afecta al funcionamiento de las células vecinas. Se va a meter la hormona aquí y generalmente esta hormona que ya afectó a la célula, no afecta, sino que es para regular o para hacer una función en específico, va a actuar directamente tanto en este apartado como también en las células adyacentes, pero siempre son células que se encuentran vecinas. Entonces tenemos que la hormona se crea en esta célula y de aquí empieza entonces el reparto de células, digo de hormonas, ¿va? Por eso secretan sustancias que pasan y afectan las células vecinas, la acción parácrina, ¿ok? Y luego tenemos la acción autócrina. La acción autócrina es una de las más sencillitas porque como su nombre lo dice, pues es autócrina, es para ella misma, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí la célula, otra vez, que está generando una hormona. Esta hormona ahora va a ser la verde, ¿sí? Genera esta hormona verde, entonces vamos a ver cómo va a generar este pequeño túnel en donde va a viajar. Esta hormona viaja hacia el líquido extracelular, obviamente porque ya se encuentra fuera de la célula, pero su función no va a ser, hagan de cuenta que aquí va a estar esperando un receptor, ¿ok? Y entonces esta molécula o esta sustancia o esta hormona va a ir directamente
va a viajar por toda esta parte y va a volver a funcionar en este mismo apartado, en esta misma célula. Por eso una célula secreta sustancias que afectan a su propio funcionamiento al unirse a los receptores de superficie celular. Entonces aquí podemos ver que este es un receptor de superficie celular que previamente se encontraba vacío, como podemos ver aquí, y que automáticamente llegan este tipo de hormonas creadas dentro de sí mismo para hacer otro tipo de funcionamientos y otro tipo de señalización dentro de la célula y que esto se vaya manteniendo una adecuada homeostasis, como ya les he venido diciendo. Y por último tenemos la acción neurocrina. La acción neurocrina, hagan de cuenta que es lo mismo que la endocrina, ¿sale? Nada más que si tenemos aquí, por ejemplo, a la neurona, sabemos que una neurona pues va a estar en el sistema nervioso y que generalmente puede activar también ciertas hormonas, ¿sale? Estas hormonas, acuérdense que ahora va a ser más bien azul, va a tener su cuerpo, sus dendritas y va a tener también su axón, ¿sale? Y entonces este axón se va a generar aquí y como funcionan las células endocrinas, nada más que en vez de viajar por el sistema circulatorio, pues ahora va a viajar por señalización neuronal, ¿sale? Por medio de sinapsis o por otras funciones va a generar ciertas moléculas, ciertas activaciones, como por ejemplo las conocidas como las neurohormonas, ¿sale? Entonces tiene la misma función que las hormonas, pero en sí, pues solamente del sistema nervioso, ¿sale? Pero para fin de cuentas, pues no deja de ser más que una simple hormona. En cuanto al transporte de hormonas hidrosolubles, podemos ver que son péptidos y catecolaminas que normalmente se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hacia el tejido diana. Eso no hay como algo de dificultad, puesto que nada más tenemos que desde un punto A se van a dirigir a un punto B por el torrente sanguíneo, ¿sale? Y entonces, por el torrente sanguíneo, como característica principal. Lo que sí es un poquito más complejo son las hormonas esteroideas y tiroideas. Estas circulan en la sangre unidas a proteínas plasmáticas y menos del 10% lo hacen en forma libre y no difunden, generalmente no se difunden en forma libre. Necesitan siempre ir con una proteína transportadora que las vaya a presentar. ¿Y cómo es esto? Bueno, aquí les voy a dibujar rápidamente un pequeño esquema porque me tengo que enseñar a usar esta maldita pluma que me está costando un poco de trabajo. Pero si tenemos una célula, si tenemos por ejemplo aquí el núcleo, entonces el núcleo está precedido por su DNA, ¿sale? Entonces tenemos aquí a la célula con el ADN, que está medio madreadón, pero ya sabemos cómo funciona, ¿sale? Y entonces tenemos un pequeño camino que recorrer. Primero, como ya les dije, se encuentran en la sangre, en la circulación sanguínea. Entonces vamos a poner aquí de rojo, por ejemplo, el sistema circulatorio. Este es un vaso sanguíneo, ¿va? Entonces, en este sistema circulatorio, en este vaso sanguíneo, vamos a encontrar a uno de los principales que van a trabajar aquí, que son la proteína transportadora, que más o menos se dan de cuenta que es esta parte de aquí, la proteína, déjense lo escribo aquí, proteína transportadora. Esta proteína transportadora va a llevar consigo a la hormona, que vamos a dibujar aquí más o menos de verde, ¿sale? Esta hormona lo vamos a dibujar así nada más como una H, y esta hormona va siempre a ser transportada por esta proteína transportadora, ¿sale? Generalmente, entonces va a viajar, se sale del torrente sanguíneo, nuestro querido proteína transportadora, siempre es como un guía que se va a llevar
Y aquí en este momento ya se va a encontrar en forma libre nuestra proteína transportadora, porque nuestra proteína, bueno, no en forma libre, sino que nuestra proteína transportadora va a liberar la hormona, se encargó de dejarla como bebecito en la secundaria, en el kinder, cuando la mamá lleva al niño al kinder y lo deja aquí, la mamá ya no se mete hasta dentro del kinder, por así decirlo. Y entonces esta es la hormona que ya se liberó dentro de la célula, y dentro de la célula va a haber un receptor, ¿sale? Este receptor, hagan de cuenta que se va a encontrar aquí. Y este receptor, llamado proteína receptora, va a encargarse de acoplar a nuestra nueva hormona, ¿sale? Hagan de cuenta que es como, si hablamos del kinder, pues sería como la maestra. Ya recogió aquí al chiquillo, y entonces va a ir siempre acoplado con una cosa que se llama dominio de unión al ADN, ¿sale? Esta, que es un pequeño, bueno, esquemáticamente sería como un cuadrito que la va a acompañar, ¿sale? Y esto es importante porque ya este complejo por fin va a lograr o va a permitir que camine hacia el ADN. Si hacemos una ampliación de este ADN piratón que me acabo de aventar, podemos entender que si están aquí las dobles cadenas, o las cadenas hélices pues, del ADN, dentro del núcleo, porque acuérdense, ya estamos aquí adentro del núcleo, podemos ver que esta proteína receptora se mete al núcleo, específicamente en ciertos lugares muy específicos, en donde se va a acoplar con este apartado de aquí que ya les había comentado, que es el dominio, este de aquí, que es el dominio de unión al ADN. Perdón. Al dominio de unión del ADN, ¿sale? Y entonces aquí nos vamos a ver cómo este dominio de unión que ya está acoplado precisamente hacia nuestro receptor, hacia nuestra proteína receptora, que fue precedida o activada directamente gracias a que llegó nuestra pequeña hormona, ¿sale? Y entonces, una vez que ya está el complejo de la hormona, check, nuestra proteína transportadora, check, y nuestro dominio de unión al ADN, check, tenemos este complejo, y este complejo de estas tres nos van a permitir entonces que se forme, que se haga una transcripción, ¿cierto? Acuérdense, ustedes ya son buenísimos haciendo este tipo de transcripciones. Y a la hora de hacer una transcripción, pues se empieza a generar entonces una pequeña hebra, que es el conocidísimo ARN mensajero, ¿sale? Entonces, este ARN mensajero regresa, ahora sí, que es una molécula ya muy específica, va directamente hacia que se haga pues o que se forme este RNA mensajero, y este RNA mensajero o esta hebra de RNA mensajero va a viajar como segundo mensajero otra vez afuera de la célula hacia el torrente sanguíneo y vaya y active entonces una molécula, un sitio diana, ¿sale? Por eso este tipo de esteroides, de hormonas esteroideas, van a funcionar directamente en el núcleo, porque directamente viajan hacia el núcleo y entonces es donde ya le da la orden de que se pueda hacer una transcripción. La eliminación se va a dar como cualquier fármaco, ¿sale? Ya que vean farmacología, pues lo vamos a entender un poco mejor, pero bueno, puede ser por destrucción metabólica por tejidos, por unión a los tejidos como tal, la excreción hepática en la bilis
que de ahí ya se produzca una eliminación directa, porque por medio de la bilis se elimina, pasa la bilis y la bilis se encarga de que luego ya pase al ciego y que nosotros le ayudemos a defecar. O por medio del sistema renal. Si la molécula o la hormona es liposoluble, va a ser una molécula grande, generalmente destruida por la bilis. ¿Sale? En la vesícula, en el hígado, etcétera, etcétera. Y si es liposoluble. Pero si es hidrosoluble, generalmente va a ser eliminado por el sistema renal, o sea, por la orina, ¿va? Entonces, generalmente, esos son los tipos de eliminación hormonal que deben de aprender. Eso es completamente sencillo. Ya por último, queda ver un subtema, pues algo tedioso, pero también importante, en donde es importante saber cómo se hace la retroalimentación negativa principalmente. Ya les había dicho en clase alguna vez de qué trataba esto, pero bueno, podemos entender entonces que es un principio general, que este principio sí es decisivo pues para la fisiología endocrina, porque en base a esto vamos a saber entonces cómo vamos a regular la retroalimentación, valga la redundancia. Entonces, si vemos que impide la hiperactividad de los sistemas hormonales cuando un estímulo induce la liberación de una hormona o los estados productivos derivados de su acción, pues suelen detenerla. Y si nomás les pongo esa diapositiva, no van a entender ni pío de lo que he dicho. Entonces, más bien la retroalimentación postula que las respuestas de las células efectoras a la acción hormonal más tarde va a causar una respuesta que va a generar una retroalimentación. Y esto para controlar el órgano endocrino que inició todo el estímulo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí. Este es un ejemplo nada más de retroalimentación negativa. Si existiera aquí, por ejemplo, esto que vemos en pantalla, que es un aumento gradual de la osmolaridad de la sangre, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, acuérdense que la osmolaridad nos detecta ciertos patrones para ver, por ejemplo, la deshidratación, ¿cierto? Entonces, imaginemos que nos estamos deshidratando y empieza a entrar esta osmolaridad sanguínea, empieza a aumentarse, ¿sale? Al aumentarse la osmolaridad sanguínea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber un estímulo de los osmorreceptores en el hipotálamo, ¿vale? Aquí podemos observar el hipotálamo en esta pequeña imagen, y podemos observar que entonces el aumento de receptores que se van a encontrar justo en esa parte van a empezar a aumentar de número, ¿sale? Esos serían los receptores que se encuentran bordeados aquí en el hipotálamo. Y al aumentar entonces los osmorreceptores van a necesitar entonces un aumento gradual de lo que viene siendo la vasopresina circulante, ¿vale? Entonces empieza a haber un aumento gradual de la vasopresina circulante. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en primer lugar tenemos que la osmolaridad en la sangre empieza a aumentar, y esto nos va a generar que se estimule entonces, como ya les había dicho, los osmorreceptores en el hipotálamo. Una vez que los osmorreceptores en el hipotálamo son suficientes, entonces estos osmorreceptores están esperando a quienes, a la vasopresina, que sería estos puntitos, bueno, estos bolitas que les voy a dejar aquí mejor de rojo para que entendamos mejor, porque están esperando que más vasopresina se haga justo en el torrente sanguíneo. Por eso van a aumentar los niveles de vasopresina. ¿Y qué es la vasopresina? Es una hormona antidiurética, por eso hay un aumento de la hormona circulante, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que aumenta ¿en dónde? En el torrente sanguíneo, que es la que se va a encargar entonces de nutrir
al hipotálamo para llenarlo de más vasopresina, ¿va? Entonces, en ese mismo momento va a ocurrir otro fenómeno que va a decir que es la permeabilidad del conducto colector. Al haber mucha vasopresina circulante, o sea que aumentaron los niveles de vasopresina en la sangre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta directamente va a llegar a la permeabilidad del conducto colector, que va a estar otra vez en aumento. El conducto colector, ya que veamos entonces nefro, nos vamos a dar cuenta que el conducto colector es un apartado de estructuras en la misma nefrona, en donde tenemos varios componentes. Entre ellos podemos observar, bueno, tenemos aquí a la nefrona, y luego tenemos al túbulo contorneado proximal, a las asas de Henle, tubo contorneado distal, y luego tenemos otro apartado que se llama túbulo colector, ¿sale? En todo este apartado, en este tubito que vemos aquí en pantalla, en todo este apartado se hace una reabsorción, una filtración de ciertos componentes de la sangre para poder ocasionar o para poder generar aquí una pequeña gotita de orina, ¿sale? Tenemos muchas nefronas que nos van a permitir hacer esta filtración de orina, ¿sale? Y entonces, cuando generamos esta orina, junto con la orina, entre varios componentes más, se genera otra cosa, se elimina más bien cantidades excesivas de agua, de solutos, sodio, magnesio, potasio, para mantener otra vez una homeostasis adecuada. Entonces, si ya dijimos que la osmolaridad de la sangre aumenta, estimula los osmorreceptores en el hipotálamo, generando una cantidad elevada de esta hormona circulante que va a ser vasopresina en el torrente sanguíneo. Entonces luego tenemos que la vasopresina va a estar viajando pues en el torrente sanguíneo, y por ende va a llegar entonces al conducto colector. Si llega al conducto colector, aumenta la permeabilidad. Si aumenta la permeabilidad, entonces quiere decir que va a haber, como dice aquí en pantalla, una resorción de agua en la orina. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que gracias a esta hormona nos ayuda a que estas moléculas de agua que ya estaban dispuestas a salirse en forma de orina, podemos encontrar entonces que son reabsorbidas al torrente sanguíneo, ¿sale? Se van a regresar, porque esa es otra de las características importantes del riñón, reabsorber ciertos componentes. Y con esto nos vamos a enterar que es fácil que la orina, en vez de que sea excretada el agua, como ya les dije, pues sea regresada otra vez al torrente sanguíneo. Y con esto aumentar, es un esfuerzo que hace nuestro cuerpo por aumentar nuestra hidratación dentro del mismo cuerpo. Y entonces, esta ocasión, cuando ya reabsorbimos la cantidad suficiente de agua que teníamos en el cuerpo, que ya iba a ser eliminada en forma de orina, ¿sí? Y que se reabsorbió entonces al torrente sanguíneo, automáticamente tenemos una osmolaridad sanguínea, ¿sale? Esta osmolaridad sanguínea ya se va a encontrar entonces disminuida. Si se encuentra disminuida la osmolaridad sanguínea, podemos observar cómo estos diferentes pasos que nos fueron dando, paso número 1, paso 2, 3, 4, 5 y 6, podemos observar en este paso que la osmolaridad sanguínea disminuyó. ¿Qué quiere decir esto? La deshidratación regresó a la normalidad, la deshidratación que empezábamos a tener en comparación de aquí. Si vemos esta pantalla, esta imagen, esta línea que trazo, es para que veamos cómo desde la osmolaridad de la sangre aumentada, ¿sí? Ya se encuentra disminuida por ciertos patrones. Y al mismo tiempo que pasó este mecanismo que les acababa de comentar aquí, donde se estimula a los osmorreceptores, es el mecanismo por el cual se activa el centro de la sed en el hipotálamo, ¿sale? Al estimular el centro de sed en el hipotálamo, una cosa es que nuestro cuerpo esté haciendo toda esta función que ya vimos en pantalla, ¿sale? Estos pasos, estos primeros 6 pasos. Esto es de manera interna.
pero también de manera externa, cuando se estimulan los osmorreceptores en el hipotálamo, genera directamente que se activen también el centro de la sed del hipotálamo. Entonces, por este mecanismo que encontramos aquí en el hipotálamo, observamos también que nos aumenta la sed, ¿sale? Por eso, al haber este aumento de sed, podemos ocasionar también una homeostasis, por así decirlo, al hacer un consumo de agua. Y al consumir agua, nosotros, al aumentar el consumo de agua, automáticamente dejamos de tener sed. ¿Por qué dejamos de tener sed? Porque automáticamente llegamos otra vez a adquirir la osmolaridad sanguínea de manera normal, en niveles normales. Y entonces, esto es un ciclo de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque justo en este apartado de aquí, si se fijan, este apartado de aquí, junto con este de aquí, podemos ver que la osmolaridad sanguínea ocasionó esta retroalimentación negativa. Hay un punto en donde nosotros estamos tomando suficiente agua como para saber que ya tenemos la cantidad necesaria. Si fuera una retroalimentación positiva, sería todo lo contrario, no tendríamos nada que nos inhibiera la sed, no tuviéramos todo este mecanismo que ya les presenté en este apartado, y entonces el aumento de agua sería continuo, de tal manera que nos hincháramos tomando pues mucha agua, más de la fisiológicamente posible, y entonces tendríamos más problemas específicamente de sobrehidratación, ¿sale? Y entonces es como funciona el mecanismo de retroalimentación negativa.